Un niño advierte urgentemente a un multimillonario: no le des la mano. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. El salón de baile del Blackwood Grand Hotel brillaba bajo el cálido resplandor de los candelabros dorados que proyectaban una suave luminiscencia sobre el mar de los empresarios, políticos y personajes poderosos más elitistas del mundo. El aire estaba cargado con el aroma de colonia cara, whisky añejo y el aroma distintivo y embriagador del poder. Las conversaciones se entrelazaban en voz baja, los acuerdos se cerraban con suaves asentimientos y las fortunas cambiaban con el tintineo de las copas de champán. Era una noche de celebración, una reunión exclusiva a la que solo habían sido invitados aquellos que daban forma a las industrias y dictaban los mercados globales. En el centro de todo estaba Alexander Graves, un hombre que se había abierto camino hasta la cima, convirtiendo una vida de ambición despiadada en un imperio que abarcaba la tecnología, los bienes raíces y las finanzas. Cada movimiento que hacía estaba calculado, cada apretón de manos forjaba alianzas que o bien fortalecían su posición o bien eliminaban obstáculos en su camino. Y esa noche estaba a punto de concretar el acuerdo más importante de su carrera. Victor Langston estaba de pie frente a él, un hombre envuelto en misterio pero que exudaba un aura de absoluta confianza. Langston era un inversor extranjero cuya fortuna se había materializado aparentemente de la nada. Su influencia crecía en las sombras de las finanzas internacionales. Le había presentado a Alexander una oportunidad sin igual: acceso a un mercado sin explotar, un monopolio garantizado sobre territorios en los que otros no habían logrado infiltrarse, y la promesa de miles de millones de dólares en ingresos sin explotar. El acuerdo se había susurrado en reuniones privadas, se había negociado a puerta cerrada y se había analizado minuciosamente durante semanas de discusiones. Todos los analistas a cargo de Alexander lo habían considerado impecable. Todo lo que faltaba era el apretón de manos. Alexander se ajustó los gemelos, se alisó la parte delantera de su traje a medida y dio un paso adelante. Extendió la mano, sus dedos a centímetros de los de Langston, el momento del cierre al alcance de la mano. El mundo se detuvo por un instante mientras su agarre flotaba en el aire, listo para sellar un trato que grabaría su nombre en la historia. Entonces, una voz rompió la elegancia de la noche. «¡No le des la mano!». Las palabras resonaron en el salón como un disparo, cortando el bajo murmullo de la conversación. Una oleada de sorpresa se extendió por los invitados. Las cabezas se giraron rápidamente hacia la fuente del estallido. La música vaciló. El arco de un violinista tartamudeó contra las cuerdas. Unos cuantos jadeos de sorpresa se escaparon de la multitud, seguidos de un murmullo de confusión. De pie cerca de la gran escalera, totalmente fuera de lugar entre el mar de riqueza e influencia, estaba un niño de no más de 12 años. Su ropa estaba gastada, la tela arrugada y estirada por el uso excesivo, sus zapatillas de deporte raspadas y deshilachadas en los bordes. Su pecho subía y bajaba rápidamente, el sudor le corría por la cara como si hubiera estado corriendo. Su expresión era una mezcla de miedo y urgencia, sus ojos abiertos clavados en los de Alexander. La multitud se abrió ligeramente. Un puñado de guardias de seguridad se movió de inmediato hacia el niño. Estaban entrenados para eliminar las interrupciones rápidamente, para asegurarse de que nada empañara la elegancia de un evento de ese tipo. Un niño de la calle gritando en una sala llena de multimillonarios no era algo que ellos tolerarían por mucho tiempo. La mano de Alexander permaneció congelada en el aire, con la mirada fija en el chico. Algo en su forma de estar de pie, sus puños temblorosos, sus hombros erguidos a pesar del miedo en sus ojos, le provocó una extraña inquietud. El chico no había hablado con pánico o histeria. Había hablado con certeza, como si supiera algo que nadie más sabía. Victor Langston fue el primero en reaccionar. Su pulida máscara de encanto parpadeó por un breve instante. La irritación se reflejó en su rostro antes de recuperarse. Se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza como si toda la terrible experiencia fuera un inconveniente divertido, en lugar de una interrupción de importancia crítica. Su voz goteaba diversión forzada mientras lanzaba una mirada al público atónito. Bromeó sobre cómo los niños tenían la costumbre de hacer bromas, cómo tal vez el chico lo había confundido con otra persona. Pero Alexander había construido un imperio estudiando a la gente, detectando mentiras antes de que fueran dichas. Y lo que vio en los ojos de Langston no era diversión,
Era algo frío, algo calculador. Un depredador reconociendo que su momento de victoria había sido interrumpido. Los guardias de seguridad estaban casi sobre el chico, pero antes de que pudieran agarrarlo, Alexander tomó una decisión. Levantó una mano, indicándoles que se detuvieran. El movimiento fue sutil, pero en una sala donde su autoridad era absoluta, fue suficiente para detenerlos en seco. Se volvió para mirar al chico de frente, con voz mesurada y firme, mientras exigía una explicación. El salón de baile se sumió en un silencio sepulcral. Todas las miradas se movían entre el multimillonario y el niño que se había atrevido a hablar en su contra. Algunos invitados susurraban entre ellos, divertidos por lo absurdo de la situación. Otros, los que realmente entendían el poder, percibían algo más, algo mucho más peligroso que una simple interrupción. El chico dudó por una fracción de segundo, luego cuadró los hombros y miró a Alexander a los ojos con una resolución inquebrantable. Sus labios se separaron, pero antes de que pudiera hablar, Langston lo interrumpió, con la voz cargada de una paciencia forzada. Insistió en que se trataba de un malentendido, que el niño probablemente era un huérfano perdido que buscaba atención. Se ofreció a que un guardia de seguridad lo escoltara hasta la salida para que los asuntos de la noche pudieran continuar sin interrupciones, pero Alexander no lo escuchaba. Sus instintos, los mismos instintos que lo habían convertido en uno de los hombres más poderosos del mundo, le gritaban que algo andaba mal. Estudió al niño de nuevo, su ropa gastada, su respiración agitada, la forma en que sus dedos se movían a los costados como si estuviera conteniendo algo. Esto no era un accidente. No era un niño perdido que vagaba por el lugar equivocado. El niño había arriesgado todo para estar allí, para dar una advertencia. La mente de Alexander corría. El trato había sido hermético. Los contratos habían sido examinados, cada ángulo considerado. Y sin embargo, allí estaba un niño, alguien que debería haber sido impotente, de pie frente a él, alterándolo todo con nada más que una frase. Por primera vez esa noche, una pizca de duda se apoderó de su mente. Lentamente, deliberadamente, retiró la mano. La tensión en la habitación aumentó. El desafío tácito entre él y Langston ahora era innegable. El cambio fue pequeño, apenas perceptible para los espectadores que todavía susurraban y especulaban. Pero para Langston fue una declaración. Alexander no estaba estrechando su mano. La habitación exhaló como si todo el evento no hubiera sido más que un hipo momentáneo en una noche por lo demás perfecta. Langston se pegó una sonrisa con los labios apretados en el rostro, enmascarando la tormenta que se estaba gestando debajo de la superficie. Asintió, fingiendo que no le importaba, pero sus ojos lo traicionaron. Alexander se volvió hacia el chico. Fuera lo que fuese lo que acababa de pasar, fuera cual fuese el peligro invisible que acababa de evitar, necesitaba respuestas. Y en ese momento, Alexander Graves no tenía idea de que este chico acababa de salvarle la vida. El salón privado sobre el salón de baile contrastaba marcadamente con el suntuoso espectáculo que se desarrollaba debajo. El zumbido de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán se habían desvanecido hasta convertirse en un zumbido apagado, oculto por las gruesas paredes del espacio apartado. El aire era más fresco allí, con un leve aroma a cuero y whisky añejo, un marcado contraste con la calidez de la opulenta reunión de abajo. La tenue iluminación proyectaba largas sombras sobre los muebles de caoba, añadiendo una quietud inquietante a la habitación. Alexander Graves estaba sentado en una de las sillas de cuero de respaldo alto, con una postura relajada, pero su mente nada relajada. Su mano se curvaba libremente alrededor de un vaso de whisky. El hielo tintineaba suavemente mientras lo hacía girar en sus pensamientos. Frente a él, encaramado en el borde mismo de su asiento, estaba sentado el chico que acababa de poner su noche patas arriba. El chico se había presentado como Ethan. Era pequeño para su edad. Su sudadera con capucha era un poco demasiado grande para su cuerpo fibroso. Sus manos, apretadas en puños sobre su regazo, temblaban, no por miedo por sí mismo, sino por algo mucho más grande. Su rostro estaba pálido bajo la tenue iluminación. Sus ojos se movían hacia la puerta cada pocos segundos como si esperara que alguien irrumpiera a través de ella. Alexander lo estudió, el hombre de negocios que había en él diseccionando cada pequeño gesto, cada tic nervioso. El chico era joven, pero había algo en su expresión, algo crudo y desesperado.
Había arriesgado todo para impedir ese apretón de manos en la planta baja. Y no solo tenía miedo, estaba seguro. Pasaron minutos antes de que Ethan hablara. Su voz, aunque teñida de urgencia, era firme. Le dijo a Alexander que Langston no era el hombre que decía ser. No era solo otro hombre de negocios que buscaba expandir su imperio, era un depredador. Un hombre que construyó su riqueza no a través de la innovación, sino hundiendo sus garras en aquellos que tenían algo que él quería. Operaba en las sombras, cerrando acuerdos que parecían prístinos en la superficie, pero estaban envenenados por debajo, y cuando sus víctimas se dieron cuenta de que las habían atrapado, ya era demasiado tarde. Alexander no reaccionó de inmediato. Su expresión permaneció ilegible. Su agarre se apretó alrededor del vaso en su mano. Había pasado años navegando por el despiadado mundo de los negocios, tratando con los hombres más despiadados de la industria. Los había superado en maniobras, en juego y sobrevivido a todos. Se enorgullecía de ver a través del engaño incluso antes de que se arraigara. Y sin embargo, si Ethan estaba diciendo la verdad, casi había caído en una trampa. Ethan continuó con voz tranquila pero implacable. Habló de su padre, un empresario de éxito que había estado donde Alexander estaba ahora, estrechando la mano de Victor Langston, creyendo que estaba dando un paso hacia un futuro de prosperidad. Había comenzado de a poco. Pequeñas discrepancias contractuales, retrasos legales, barreras inesperadas. Luego vinieron las demandas, las multas, las acusaciones de fraude fiscal que parecían aparecer de la nada, y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, la gente con la que Langston realmente trabajaba emergió de las sombras. El padre de Ethan había intentado luchar, había intentado abrirse paso a zarpazos, desenredar la red que Langston había tejido a su alrededor. Pero cuanto más luchaba, más se apretaba el nudo. Sus bienes fueron confiscados, su reputación destruida, y entonces, una noche, simplemente desapareció. Los informes oficiales dictaminaron que se había suicidado, pero Ethan nunca lo había creído. Había pasado años tratando de demostrar lo contrario, siguiendo las migas de pan, descubriendo retazos de información. Alexander permaneció en silencio, su mente repasando cada palabra. Había investigado sobre Langston, había investigado sus antecedentes, sus negocios. Su equipo había examinado cada ángulo. Y sin embargo, esto no existía en ningún informe. No había rastro de esas víctimas pasadas, ningún registro de vidas arruinadas. Era demasiado limpio, demasiado perfecto. Y ese era el problema. Nadie en el mundo de los negocios era intocable, pero Langston se movía como un fantasma, sin dejar rastro. Ethan metió la mano en su mochila, sus dedos torpemente mientras sacaba una carpeta desgastada. Dudó un segundo antes de deslizarla sobre la mesa. Alexander cerró los puños de nuevo cuando lo cogió, y lo abrió con la misma eficiencia despreocupada que utilizaba para escanear contratos multimillonarios. Dentro había de todo: documentos, correos electrónicos, transcripciones, pruebas de los planes cuidadosamente orquestados de Langston, capturas de pantalla de conversaciones, contratos falsificados, transacciones financieras ocultas que nunca habían visto la luz del día. Había nombres, muchos nombres, empresarios, inversores, socios que habían firmado acuerdos con Langston, para desaparecer de la industria poco después. Algunos se habían declarado en quiebra. Otros habían desaparecido por completo. Alexander sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pasó las páginas metódicamente, su expresión no delataba nada. Pero por dentro, su mente estaba acelerada. Había pasado años superando en maniobras a sus rivales, aplastando a la competencia, evitando las trampas que acababan con los hombres inferiores. Pero por primera vez en mucho tiempo, casi lo habían engañado. Langston no solo había preparado una trampa, sino que había construido todo un sistema, un juego cuyas reglas aseguraban que, una vez que alguien entraba, nunca salía ileso. Y Alexander había estado a segundos de estrecharle la mano al mismísimo diablo. El acuerdo se iba a concretar por la mañana. A esa hora, su nombre ya estaría impreso en contratos que lo enredarían en algo de lo que no podría escapar. Su riqueza no habría sido suficiente para salvarlo. Su influencia no lo habría protegido. Cerró la carpeta y exhaló bruscamente. Toda su carrera había estado definida por el control, por conocer cada pieza del juego antes de que se jugara. Pero ahora, se dio cuenta, había subestimado a su oponente. Ethan lo observó atentamente, esperando.
Alexander golpeó un dedo contra el apoyabrazos de su silla. Su mente ya estaba pensando en los siguientes pasos. La comprensión ardía en su interior. Había estado parado al borde de un acantilado sin siquiera darse cuenta. Y si Ethan no le hubiera advertido, ya habría dado el paso fatal hacia adelante. Volvió la mirada hacia la puerta. El peso de la verdad se apoderó de él. Langston no era solo un estafador. Era algo mucho peor. Y ahora, Alexander Graves tenía que tomar una decisión. En el momento en que Alexander Graves salió del salón privado, el peso de la revelación se apoderó de su pecho. La grandeza del Blackwood Grand Hotel, con su decoración con adornos dorados y candelabros relucientes, ahora se sentía como una jaula dorada, una en la que casi se había encerrado. Las risas y las conversaciones murmuradas de la élite adinerada se arremolinaban a su alrededor, ajenas al hecho de que una guerra acababa de comenzar en las sombras. Victor Langston había cometido un error fatal. Había asumido que Alexander era como todos los demás, impulsado por la codicia, ciego al engaño y fácilmente atrapado por la promesa de poder. Pero Alexander no era un hombre que tomara la traición a la ligera. Había construido su imperio a través de una estrategia despiadada, conociendo cada movimiento antes de que sus oponentes siquiera los consideraran. Si Langston pensaba que podía convertir a Alexander en un peón en su juego, estaba a punto de descubrir lo mucho que lo había subestimado. Salió del salón de baile sin decir palabra, ignorando las miradas perplejas de los invitados que habían visto la interrupción anterior. Ethan lo siguió en silencio, con la mirada fija en todas direcciones, todavía cauteloso, todavía esperando el peligro. Se subieron a un coche que los esperaba. Las puertas aislaban el ruido de la fiesta que había detrás de ellos. Cuando el vehículo se alejó del hotel, Alexander respiró hondo por primera vez en horas. Cuando llegaron a su finca privada, una fortaleza moderna de cristal y acero enclavada en las colinas sobre la ciudad, Alexander ya había tomado una decisión. No iba a abandonar el trato sin más. Iba a desmantelar toda la operación de Langston, pieza por pieza, hasta que no quedara nada de ella. En el interior de su estudio, un espacio enorme repleto de estanterías y muebles de caoba oscura, Alexander convocó a sus personas de mayor confianza. Su asesor legal principal, un veterano curtido que había hecho trizas innumerables demandas corporativas. Su especialista en seguridad cibernética, un ex agente de inteligencia que había trabajado para el gobierno antes de decidir que el dinero privado era mucho más gratificante. Y su investigador personal, un hombre con suficientes conexiones en la policía y el submundo para descubrir secretos que hasta los hombres más cuidadosos intentaban enterrar. Ethan permaneció de pie, incómodo, cerca de la puerta, observando cómo Alexander le explicaba todo. Los contratos falsificados, las transacciones fraudulentas, los nombres de las víctimas anteriores de Langston. Escuchó mientras la sala se llenaba de una discusión silenciosa. Cada experto explicaba cómo Langston había logrado ocultar sus huellas durante tanto tiempo. La verdad era más peligrosa de lo que Alexander había previsto. Langston no estaba operando solo. Tenía aliados en las altas esferas, funcionarios corruptos, banqueros dispuestos a mirar hacia otro lado y corredores de poder que prosperaban en las oscuras profundidades de las finanzas internacionales. Si Alexander hubiera firmado ese contrato, no solo habría estado en juego su fortuna, se habría visto implicado en una red mundial de fraude y lavado de dinero, un peón en un juego mucho más grande. Y una vez que Langston terminara de usarlo, no había forma de saber hasta dónde habrían llegado para silenciarlo. El peso de la situación presionaba contra las costillas de Alexander, pero no lo quebró. En todo caso, solo fortaleció su determinación. El plan se puso en marcha. El primer paso fue cortar cualquier vínculo que pudiera usarse en su contra. Se retiró del acuerdo con el pretexto de complicaciones legales, una medida que provocó una conmoción inmediata en el sector financiero. Su retirada fue noticia y se desató la especulación sobre por qué el multimillonario se había retirado repentinamente de una de las inversiones más prometedoras de la década. Langston, percibiendo la perturbación, se acercó varias veces. Primero con garantías, luego con amenazas veladas. Alexander no respondió. En cambio, su equipo trabajó en las sombras, desvelando las capas del imperio de Langston. Se rastrearon las cuentas bancarias ocultas bajo empresas fantasma. Se marcaron los activos en el extranjero y se descifraron los correos electrónicos cifrados. Cuanto más investigaban, más clara se volvía la imagen,
Toda la red de Langston prosperaba gracias al engaño, desviando dinero de un frente a otro, dejando un rastro de destrucción a su paso. Langston debió percibir el cambio, porque su siguiente movimiento fue desesperado. 2 noches después de que Alexander se retirara del trato, su equipo de seguridad interceptó un auto sin distintivos que acechaba cerca de su propiedad. El conductor, cuando fue interrogado, no tenía ninguna razón para estar allí. Ninguna identificación, ninguna explicación. Una revisión del vehículo reveló un equipo de vigilancia, un expediente lleno de detalles personales sobre los aliados más cercanos de Alexander. Y sobre Ethan. No era solo una advertencia, era un mensaje. Langston no solo estaba tratando de proteger su plan, se estaba preparando para tomar represalias. La mandíbula de Alexander se tensó mientras miraba los documentos. Había conocido a hombres como Langston antes, hombres que pensaban que el poder los hacía invencibles. Pero Langston había cometido un error crucial, había derramado la primera sangre, y Alexander nunca dejaba que un enemigo atacara 2 veces. La noche siguiente, con el pretexto de cerrar el trato, Alexander organizó una reunión privada con Langston en una de sus oficinas corporativas. Entró en el espacio de Langston con la misma confianza que siempre tenía, su traje a medida inmaculado, su expresión ilegible. Pero esta vez no estaba allí para negociar. Langston lo estaba esperando, su habitual actitud pulida intacta, aunque había algo nuevo debajo de la superficie. Una tensión, un cálculo. Todavía creía que podía recuperar el control. Alexander se sentó frente a él, sacando la misma carpeta que Ethan le había dado. La colocó sobre la mesa, deslizándola hacia adelante en silencio. La mirada de Langston bajó rápidamente. Sus dedos se crisparon ligeramente mientras pasaba la primera página. Su rostro permaneció impasible, pero Alexander había pasado demasiados años estudiando a hombres como él. Vio el momento exacto en que Langston se dio cuenta de lo que había sucedido. Alexander se reclinó, observando al hombre que casi lo había destruido. Le dijo que el trato se había cancelado, que su imperio estaba a punto de desmoronarse y que la gente que una vez lo había protegido ya no podría cubrirlo. La red se había apretado a su alrededor. Las paredes se estaban cerrando. La expresión de Langston se volvió venenosa. La máscara del hombre de negocios suave se resquebrajó. Su voz, que alguna vez resumaba encanto, se afiló hasta convertirse en algo frío y afilado. Le advirtió a Alexander que los hombres como él no desaparecían así como así, que había consecuencias por interferir donde no pertenecía. Pero Alexander ya había previsto su siguiente movimiento. Mientras Langston hablaba, la puerta detrás de ellos se abrió. Un equipo de agentes federales entró en la habitación. Su presencia cambió el aire como una tormenta que se avecina. El rostro de Langston se quedó sin color. La trampa que le había tendido a Alexander se había vuelto contra su creador. Mientras los agentes se acercaban, esposando a Langston y leyéndole sus derechos, Alexander permaneció sentado, observando al hombre que casi le había costado todo. Langston fue escoltado fuera del edificio. Su arrogancia, que antes era inquebrantable, ahora había sido reemplazada por otra cosa: pánico. Su imperio, construido sobre mentiras y riquezas robadas, se estaba derrumbando. Alexander se puso de pie, ajustándose los puños de su traje. El juego había terminado, y él había ganado. Cuando salió, vio a Ethan de pie cerca de la entrada. El chico tenía los brazos cruzados, su expresión era ilegible, pero había algo más en sus ojos ahora. Un alivio que no había estado allí antes. Alexander se acercó y permaneció de pie junto a él en silencio por un momento. El peso de lo que había sucedido permaneció entre ellos, no expresado pero comprendido. Ethan había arriesgado todo para evitar que estrechara la mano equivocada. Y ahora era el momento de que Alexander le devolviera el favor. Pasaron los meses y el mundo siguió adelante, pero los ecos de la caída de Victor Langston seguían resonando en los niveles más altos del poder. Su imperio, una vez intocable, se había derrumbado bajo el peso de evidencias innegables. Los mismos aliados que lo habían protegido durante años le dieron la espalda, luchando por distanciarse antes de que ellos también se vieran implicados. Se congelaron cuentas bancarias, se confiscaron activos, se expusieron las propiedades en el extranjero al escrutinio. El hombre que alguna vez fue poderoso y que había manipulado y destruido innumerables vidas, ahora se había reducido a una figura deshonrada, arrastrado a través de implacables audiencias judiciales, su influencia destruida sin posibilidad de reparación.
Alexander Graves se había asegurado de que hasta el último rastro del alcance de Langston se borrara del mundo empresarial. No se trataba solo de ganar. Se trataba de asegurarse de que Langston nunca tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo. Pero cuando el polvo se asentó, Alexander se encontró incapaz de ignorar la sensación de que algo dentro de él había cambiado fundamentalmente. Había luchado y ganado incontables batallas antes, había visto a rivales caer, se había abierto camino a través del despiadado mundo de las finanzas con precisión. Sin embargo, esto era diferente. Esta no era solo otra victoria calculada. Había comenzado con una voz que atravesó el ruido de un salón de baile lleno de gente. Una advertencia. Un momento único que había alterado el curso de todo lo que vino después. Y esa voz pertenecía a un chico que había desaparecido tan repentinamente como había aparecido. Ethan había rechazado cualquier tipo de recompensa después del arresto de Langston. Había desaparecido de nuevo en las calles, escabulléndose antes de que Alexander pudiera ofrecerle algo a cambio. Pero Alexander no era del tipo que deja las cosas sin terminar, así que lo encontró. No tardó mucho. Alexander tenía recursos que podían descubrir casi cualquier cosa, pero lo que le sorprendió no fue la facilidad con la que localizó a Ethan, sino lo que vio cuando lo hizo. Ethan estaba exactamente donde Alexander temía que estuviera, una parte olvidada de la ciudad, escondida en los rincones fríos que la sociedad ignoraba. El chico había estado sobreviviendo por su cuenta mucho antes de que sus caminos se cruzaran, navegando por una vida en la que la confianza era peligrosa y la ayuda a menudo tenía un precio. Había visto más de lo que cualquier niño debería. Había aprendido lecciones duras que lo habían obligado a crecer demasiado pronto. Al principio, Alexander observó desde la distancia, viendo cómo se movía Ethan, cómo interactuaba con otros como él, cómo evitaba la atención. El chico era agudo, cauteloso, siempre un paso por delante del mundo que lo rodeaba. Pero Alexander también vio algo más, un agotamiento debajo de su exterior endurecido, una soledad que ni siquiera los mejores instintos de supervivencia podían ocultar. Al principio, Ethan se resistió. No estaba acostumbrado a que la gente lo ayudara sin un motivo oculto. Cuestionaba todo, poniendo a prueba las intenciones de Alexander, esperando el momento en que todo se derrumbara. Pero Alexander nunca presionó. Simplemente se aseguró de que la puerta estuviera abierta cuando Ethan estuviera listo para cruzarla. Lentamente, esa puerta se volvió menos intimidante. Los meses se convirtieron en algo más. Las conversaciones que alguna vez habían sido breves y cautelosas se convirtieron en discusiones nocturnas sobre libros que Ethan había comenzado a leer, preguntas sobre el mundo, debates sobre estrategias comerciales en las que ni siquiera sabía que tenía interés. Una noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban fuera de las enormes ventanas del estudio de Alexander, se sentaron uno frente al otro en silencio. Ethan estaba reclinado en una silla, un libro abierto en su regazo, pasando las páginas distraídamente. No estaba leyendo, solo pensando. Entonces, después de un momento de silencio, levantó la vista. Su voz era casual, casi despreocupada, pero había algo más profundo debajo de ella. Preguntó si Alexander alguna vez pensó en esa noche. El salón de baile. El trato que casi se hizo. El momento que lo había cambiado todo. Alexander no respondió de inmediato. Dejó su vaso, sus dedos golpeando ligeramente contra el apoyabrazos de su silla. Su mirada se desvió hacia el horizonte de la ciudad, hacia el mundo que casi lo había consumido. Luego, después de respirar profundamente, asintió. Le dijo a Ethan que pensaba en eso todos los días. Ethan sonrió levemente, recostándose en su silla con el tipo de confianza que viene de saber algo que otros no saben. Dijo que estaba bastante contento de haber gritado esa noche, de haberse arriesgado a hacer una escena en una habitación llena de personas que lo habrían ignorado. Alexander se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. El chico no tenía idea de cuánto había cambiado debido a esa decisión. Le dijo a Ethan que él también estaba contento, más de lo que nunca sabría. 2 vidas habían cambiado esa noche, y ninguno de ellos volvería a ser el mismo.